Yo ya le hice La tengo configuración. no le aceptaron todavía. No sé. Hola, hola, hola. Sí. Ya, Ya. participan tres. Fue madre. No, espera, no sé. Ya. Espera que se una más. Hasta eso cerremos esto. Cerremos esto. Ya, no, no, no. En mayo de 1985, Bill pierde a su compañero. Mi compañero se retira, así que decidimos trabajar juntos. Bebimos un trago en el bar y me dijo, Bill, quiero saber si está... Muy buenas Muy tardes con buenas todos. tardes. Dentro de breve vamos a iniciar. Alguien más iniciando. Dentro de breve vamos a iniciar. 8 minutitos, por favor. Asegúrense de que los micrófonos y los videos estén totalmente apagados. Por favor, dentro de breve vamos a iniciar. Y gracias por su paciencia.
1, 2, 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros, para Victoria y para mí como empresa de fisioterapia, darles la bienvenida a una de nuestras primeras masterclass relacionadas a la fisioterapia y al deporte. En este caso va a ser el tema de la sentadilla. Vamos a hablar en profundidad qué es una sentadilla, las diferentes técnicas, cómo evaluar una sentadilla y sobre todo cómo corregir una sentadilla, porque como ya deben saber muchos de ustedes, una sentadilla es un ejercicio muy completo, muy complejo, que sirve para muchos fines dentro del mundo del fitness, dentro del mundo de la rehabilitación, dentro del mundo del entrenamiento. Para todos ellos sirve una sentadilla. Entonces les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y sin más que decir, les doy la bienvenida a la licenciada Victoria Espín, que va a ser la primera en hablar sobre unos temas interesantes de la sentadilla. Así que muchas gracias. Después de la presentación de la licen, o si tienen preguntas, no se olviden de levantar las manos ahí si es que tienen alguna duda durante el proceso para poder activar los micrófonos de las personas que quieran realizar preguntas. Así que sin más que decir, todo tuyo. Ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Según veo, hay muchos conocidos. Muchas gracias por ingresar a esta masterclass gratuita. ¿Sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Victoria Espín. Soy docente de la Universidad Técnica de Ambato y también soy fisioterapeuta del Centro de Equilibrio de Fisioterapia y Rehabilitación. Primeramente, ¿por qué lo estamos abordando este tema? ¿Sí? Muchas de las veces, o nosotros lo vemos tanto como fisios, como entrenadores, o que simplemente nosotros nos dedicamos a los ejercicios de fuerza, a realizar ciertas ejecuciones de ejercicios, que en este caso sería la sentadilla, pero no lo sabemos cómo lo debemos de abordar, cómo deberá ser el progreso para hacer una buena sentadilla, qué tengo que tomar en cuenta yo como fisio o como entrenador o como readaptador o simplemente yo como persona que hago ejercicio de fuerza, que tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal y cómo yo puedo corregir. Entonces, antes de iniciar, voy a darle los temas que lo vamos a ver en esta tarde, que son, la primera, la introducción. Después, la biomecánica básica. Vamos a hablar un poco sobre cómo se producen las cargas dentro de la sentadilla. También un poco de evaluación, la actividad muscular que tanto nos interesa en la parte de la sentadilla, análisis biomecánico y al final vamos a ver cómo nosotros podemos progresar con las cargas dentro de una sentadilla. Igualmente, ¿no? Cualquier cosa, pues alzan la mano y les damos paso para preguntas. O si no, pueden esperar hasta el final y realizar sus respectivas preguntas. Si no quieren hablar, pues pueden escribirnos por el chat. Para comenzar, primero, el ejercicio de la sentadilla es un ejercicio muy complejo, es muy utilizado, ¿sí? Y es muy bueno porque en sí podemos nosotros activar diferentes grupos musculares, ¿sí? Y se utiliza, bueno, todas las personas hemos pasado por realizar ejercicios de sentadilla. Para comprender un poco, nos vamos a dirigir cómo es el proceso de la sentadilla. Abarca muchas articulaciones, como lo podemos ver nosotros aquí. Podemos tener articulación de la cadera, tenemos la articulación de la rodilla, del tobillo y tenemos pues la columna vertebral. Esas articulaciones pues intervienen dentro de la sentadilla y como lo vamos viendo, mientras más descendemos, descendemos pues las articulaciones van movilizándose. Pues tenemos la cadera, la rodilla, el tobillo y la columna. Ya.
El que están viendo ahorita es una sentadilla, pues, casi perfecta. Sí, espérenme un ratito que estoy tratando de acomodar eso, ahí sí. Lo que estamos viendo ahorita es una sentadilla casi, mejor una sentadilla perfecta, ¿sí? Para lograr esta sentadilla perfecta, pues necesitamos varias funciones o varias características biomecánicas para poderla realizar. Y la que estamos viendo es una sentadilla de un hombre específicamente, ¿sí? Una columna totalmente pues recta, sin perder las curvaturas que tiene la columna. Tenemos una rodilla que no sobrepasa la punta de los pies, ¿sí? Una mirada que no lo podemos ver, pero obviamente pues una mirada hacia el frente, ¿sí? Y un ángulo de 90 grados. Entonces estamos hablando de una sentadilla pues perfecta. Ahora, no todos nosotros podemos realizar esa sentadilla sin algún esfuerzo. Para explicar un poquito, vamos a la parte de anatomía. Tenemos que dentro de la sentadilla, ¿por qué hacemos sentadilla? Porque necesitamos fortalecer los músculos. ¿Qué músculos? Los del miembro inferior. Ahora, casi todos los músculos se están activando dentro de una sentadilla, pero los más importantes en la activación de la sentadilla, pues estamos hablando del glúteo. Si nosotros vemos, aquí estamos viendo a una persona de parte lateral, que quiero decir que aquí está su abdomen, acá está su columna, ¿sí? Aquí estaría el glúteo. El glúteo es un músculo que se activa dentro de la sentadilla. Tenemos el cuádriceps con una activación muchísimo mayor. Tenemos cuádriceps y tenemos por la parte posterior, que lo vemos aquí de parte lateral, tenemos se llaman los isquiotibiales, ¿ya? También tenemos otro grupo muscular que no lo estamos viendo ahorita, pero está más abajo, que es la pantorrilla. También existe una activación de la pantorrilla. Como les dije, estos son los principales grupos musculares o principales músculos que se activan. Hay muchísimos músculos más que se están activando, pero con menos contracción. Dentro del glúteo, nosotros tenemos 3 glúteos, ¿sí? Tenemos el glúteo mayor, el que nosotros lo vemos desde la parte posterior, ¿sí? Tenemos el glúteo mayor, tenemos un glúteo menor, que si es que yo le quito a este glúteo mayor, me quedo con los de adentro, que vienen a ser otro grupo u otros músculos de glúteos muchísimo más pequeños, pero no por ser pequeños no vienen a ser tan importantes como el glúteo mayor. Y dentro de la parte del cuádriceps tenemos un grupo muscular del cuádriceps. Siempre tienen que tener cuádriceps 4 músculos que se encuentran pues en la parte del muslo y lo podemos mirar en este gráfico. No lo vamos a ver con detalle cada uno de estos músculos, porque si lo vemos con detalle pues nos vamos a demorar mucho. Eso dentro de la parte muscular del miembro inferior y qué actividad o qué contracciones vamos a tener dentro de una sentadilla. Hay algo más que les quiero dejar en observación. ¿Se acuerdan que yo también dije que la columna participa dentro de una sentadilla? Pues también la participación de los músculos que se encuentran no solamente de la columna, sino también de los músculos abdominales, se ven en contracción durante la sentadilla. Y por eso, pues, tomarlo en cuenta, que no solamente es un ejercicio en donde se está teniendo contracción de los músculos del miembro inferior, sino que también del abdomen y de la columna. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una sentadilla? ¿Ya? Nosotros lo vamos a llamar carga, ¿sí? Para los que no conocen qué es una carga, son las fuerzas que se ejercen en cierta parte, son fuerzas, ¿sí? La carga viene a ser la fuerza que se ejerce en ciertas partes. Ahora, cuando nosotros hacemos una sentadilla, ejercemos fuerza o carga dentro de las articulaciones.
En este caso, pues, como ya les había hablado, tenemos carga tanto en la parte lumbar, tenemos carga en la parte de la cadera, en la parte de la rodilla y tenemos una carga en la parte del tobillo. Entre más peso le ponga, mayor carga yo voy a presentar dentro de estas articulaciones, ¿ya? ¿Qué articulaciones principalmente se encuentran con mayor fuerza o con mayor carga? ¿Sí? Las que van a sentir, digámoslo así, mayor carga o mayor fuerza son principalmente la columna lumbar y la articulación de la rodilla. Si quieren saber un poquito más de de cuánta carga se provoca dentro de la columna lumbar y de la articulación de la rodilla, pues pueden mirar en este artículo que los dejamos aquí. Ahora, voy a hablar de esas dos articulaciones para que puedan entender. Dentro de estas articulaciones, nosotros presentamos ciertos tejidos. Simplemente mi cuerpo no está hecho de músculo y no está hecho de hueso. Tiene muchos más tejidos que nos ayudan a nosotros a caminar, a lo que se llama la locomoción, al realizar movimientos. Entonces, nosotros no vemos solo el hueso, sí, como lo vemos aquí, no solamente vemos el hueso. Aquí podemos ver los músculos que le están rodeando la articulación, pero también tenemos otros tejidos, como son los tendones, tenemos ligamentos. Dentro de la rodilla especialmente, que les dije que les voy a hablar, tenemos también otra estructura dentro de la articulación que aquí no lo podemos mirar, que se encuentran dentro de la articulación de la rodilla, que se llaman los meniscos, que muchos ya hemos escuchado. Entonces, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos ligamentos y otra cosa particular de la rodilla es este huesito que se encuentra aquí y que como muchos ya saben, aquí hay muchos fisios, se llama la patela, ¿sí? Se llama la patela o también llamado rótula, ¿sí? Como lo vemos aquí, es un hueso pues que no se, digamos, no se articula directamente, no está articulado con otro hueso, ¿sí? Directamente. Y pues nos ayuda mucho con la fuerza del cuádriceps. Y tenemos la parte de la columna. En la parte de la columna, igualmente que en la rodilla, tenemos los huesos, tenemos ligamentos, tenemos músculos y tenemos algo también especial ahí que se llaman los discos intervertebrales, que se encontrarían entre cada hueso de la columna se encuentra aquí un disco intervertebral. ¿Sí? Que igualmente ahorita les doy en un poco rápido, en resumen, para que me puedan entender después de lo que estoy hablando. Entonces, todas nuestras articulaciones están formadas por diferentes tejidos, ¿ya? Por lo tanto, yo les dije que en la sentadilla nosotros cargamos, ponemos fuerza dentro de estas dos principales articulaciones, que son la columna lumbar y la rodilla. Ahora, ¿es malo o no es malo ponerles fuerza, ponerles carga? ¿Ya? No es malo, la verdad, es bueno colocarle carga, ¿sí? Pero aquí pasa algo. La carga o la fuerza que yo coloque dentro de estas articulaciones tiene que ser óptima, ¿sí? Si yo estoy cargando un peso o estoy haciendo un movimiento mal ejecutado, yo puedo hacer que la carga o la fuerza sea demasiado fuerte para mis tejidos de cada una de mis articulaciones, ¿sí? Si yo coloco demasiado peso o tengo una biomecánica mal, puedo hacer que las fuerzas se alteren, excedan y comiencen mis tejidos a presentar lesiones, ¿ya? Y creo que ese es el objetivo principal dentro de la parte del fisioterapeuta, de tratar de no llegar a que se lesionen estos tejidos, porque si se lesionan, pues comenzamos a presentar dolores. ¿Ya? Por lo tanto, colocar carga en estas articulaciones no está mal, está bien, pero las cargas
muy bien colocadas, porque si yo coloco cargas, ¿sí? Si yo coloco cargas, puedo hacer que esa carga produzca una adaptación dentro de estos tejidos que les hablé. ¿Cuáles son los tejidos? Pues hueso, músculo, ligamentos, meniscos, etcétera. Se hacen muchísimo más fuertes. Por eso ustedes cada vez que van al gimnasio sienten más fuerza. ¿Por qué sienten más fuerza? Porque ustedes cargaron, ¿sí? Lo cargaron, lo dejaron descansar, volvieron a ejercitar y se sintieron muchísimo más fuertes. Y es por la carga del trabajo. Entonces, hablamos de que la carga, la fuerza que ejercemos provoca adaptaciones funcionales. Lo malo es cuando yo me excedo en las cargas, ¿sí? Que pueden ser por mucho peso o porque yo hago mala técnica, y en este caso mala técnica de una sentadilla. Ya. Como les dije, no es malo las cargas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo me voy al gimnasio y hago una sentadilla, o yo tengo un paciente y le digo que hago una sentadilla y que porque quiero hacer ejercicio de sentadilla, porque es un ejercicio muy bueno, muy complejo y porque fortalece todo este grupo muscular que ya les había indicado. Muy bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo le solicito a alguien una sentadilla y me hace de esta manera, ¿sí? Estamos hablando de que esta no es una buena sentadilla, ¿sí? Primeramente no es una buena sentadilla. Si yo lo comparo con la primera diapositiva que vimos de esa sentadilla perfecta, una columna recta, 90 grados, muy bien flexionada, mirada hacia el frente, ¿sí? Sin ninguna desigualdad dentro de la sentadilla. Pero me pongo a ver esto y yo no puedo. Si yo veo a una persona que está haciendo ese tipo de sentadilla, pues no puedo dejar que haga sentadillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mal patrón, este mal movimiento que realiza en una sentadilla puede provocar lesiones a posterior, ¿sí? Por eso muchas veces en el gimnasio, en la semana, les duele la columna o les duele la rodilla. Son las principales. También les puede doler otras articulaciones, pero principalmente columna y rodilla. ¿Por qué? Y dicen, estaba haciendo hasta sin peso o porque estaba haciendo muy poco peso. No creo que eso me haya generado ese dolor. No es eso, es quizás la fuerza que le estás metiendo en ciertas articulaciones al hacer estos movimientos incorrectos. Al hacer estos movimientos le estás cargando demasiado esas articulaciones, lo que podría provocar lesiones. Y peor aún si yo cojo a esta persona y le pongo peso. Entonces, sigo aumentando mayormente las cargas dentro de la rodilla, provocando posiblemente lesiones a futuro, ¿ya? Entonces, nosotros como fisioentrenadores, readaptadores o personas que realizamos fuerza, debemos de tomar en cuenta estos patrones. Ahora, ¿qué pasa? Si yo realizo una sentadilla muy bien, aquí vemos a otra mujer diferente, ¿sí? En donde realiza pues una sentadilla, ¿sí? Aquí ya le vemos, si nosotros podemos ver esto, tenemos una unión, como que las rodillas se están uniendo, y aquí miren cómo las rodillas están mirando más hacia afuera. Estamos hablando de una mejor sentadilla, ¿ya? Entonces, la biomecánica tiene mucho que ver y como les digo, no solamente la biomecánica, sino que también tengo que tomar otros componentes, que eso lo vamos a ver muchísimo más profundo pues en el curso. Por ahora quedémonos con la parte de biomecánica. Ahora, ¿qué me puedo dar? En una sentadilla mal realizada, ¿qué me puede dar? ¿Ya? ¿Qué posiblemente me puede dar a futuro? ¿Sí? Eso nos interesa mucho. La sentadilla puede provocar, pues, lo que nosotros llamamos alteraciones musculoesqueléticas o simplemente lesiones musculoesqueléticas, que son daño en el tendón, que normalmente se llama tendinopatía rotuliana. Es un daño en el tendón rotuliano que les voy a pasar acá para que tomen en cuenta. Esta cosa, este tejido que lo ven aquí,
se llama el tendón rotuliano, ¿ya? Y es uno de los primeros que se ve afectado durante la sentadilla, ¿sí? Si yo le cargo demasiado, le estiro, es como un elástico, si yo le estiro demasiado, podría provocar una lesión dentro de este tendón, ¿sí? Y es lo primero que puede presentar un paciente que realiza una mal sentadilla o demasiada carga en la sentadilla. Entonces tenemos la tendinopatía rotuliana, podemos dar meniscopatía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que entre los huesos hay como una almohadita que otra vez les puedo poner? Es ¿ya? Pues es como un colchón que tiene nuestra rodilla. Es como un colchón, una almohada que tiene nuestra rodilla. Y pues esas malas cargas que las estamos realizando podemos provocar lesiones. Ahora, también podemos tener otra patología, pues un poquito ya más compleja para explicarlo, que se llama el síndrome femororotuliano. En general, para que tengan una idea. Puede dar dolor, me duele la rodilla y siempre se tocan la rodilla. Me duele la parte así, toda la rodilla. Entonces, posiblemente sea un síndrome, se llama esto un síndrome femororotuliano, que igualmente esto lo explicaremos más a fondo en el curso. Y también pues una patología muy conocida por ustedes y por los que hacen ejercicio y los que son fisios, que también nos puede dar lumbalgias. Después mi compañero puede explicar por qué nos puede provocar pues dolores en la columna una sentadilla. Y aquí va. Y explicándoles un poco sobre las patologías que nos puede dar. ¿Por qué? Porque hay que mirar mucho la biomecánica, como les dije, porque podemos demasiado cargar y provocar patologías. La sentadilla no solamente es un ejercicio de fortalecimiento, sino que la sentadilla podemos tomarlo como una forma de evaluación a nuestros pacientes, a nuestros clientes, si están dentro del entrenamiento, a nuestros clientes. Creo que es una de las del movimiento o ejercicio o test que se deben realizar a cualquier persona, porque nos dice mucho, ¿sí? Nos dice mucho cómo está funcionando su cuerpo, ¿ya? Entonces, si yo miro estos gráficos, ¿sí? Si yo miro estos gráficos, tenemos pues esta persona que lo realiza pues una sentadilla diferente con los brazos hacia arriba, pero sigue siendo una sentadilla, ¿ya? Con los brazos hacia arriba es una sentadilla profunda, ¿sí? Miren, tiene una columna totalmente recta, ¿sí? Miren las piernas están separadas. Si yo lo tomo por la mitad, pues está muy igual. El lado izquierdo, el lado derecho se encuentra bien. Pero si yo me voy a los extremos y podemos ver esto, y a veces le decimos al paciente o al cliente que entra al entrenamiento de fuerza que haga una sentadilla, a veces nos presentan como que estos movimientos medios raros, ¿sí? Como que no flexiona, no dobla las rodillas, no puede bajar. O esta parte de unir las rodillas, ¿sí? Pacientes que unen o clientes que unen las rodillas, ¿sí? Y esta excesivo inclinación, digámoslo así, del tronco, como que se va hacia adelante, una inclinación anterior que se llama una inclinación anterior de tronco demasiado amplia, baja la columna, pero no doblar las rodillas. Entonces podemos ver una alteración y me puede decir algo está pasando en el paciente. Algo está pasando dentro de su biomecánica al paciente. Entonces, como yo les decía, no solamente es un ejercicio, podemos evaluar a mi paciente, algo está pasando. ¿Puedo o no corregir eso? ¿Puedo o no corregir estos movimientos de la sentadilla? Sí, lo podemos corregir si yo sé la técnica adecuada y sé cómo llevarle a mi paciente o cliente a hacer una buena sentadilla. Lo puede realizar con la técnica,
Ahora, ¿qué pasa? Que aunque yo le enseñe la técnica, mi paciente no logra realizar el movimiento normal, nos podríamos preguntar, no solamente le faltaba la técnica, porque la técnica le enseñó, ¿sí? Pero aún así sigue presentando ciertas alteraciones mi paciente o cliente. ¿Qué pasa? Podría estar pensando en que mi paciente tiene debilidad muscular. Eso nos dice una sentadilla. Puede estar presentando o tiene una debilidad muscular. ¿En cuál? Depende cómo esté moviendo el paciente, ¿ya? Podemos tener debilidades musculares. El core quiere decir músculos, los músculos lumbopélvicos, quiere decir los músculos abdominales, los músculos de la columna, ¿sí? Y también los músculos de la cadera o de la pelvis, ¿ya? Una debilidad de esos músculos. Una debilidad también del miembro inferior, que podríamos estar hablando debilidades del cuádriceps, debilidades de los isquiotibiales y también debilidades de los músculos de la pantorrilla, que principalmente vendrían a ser los gemelos, que los sabemos llamar los músculos de la pantorrilla. Entonces, no solamente fijarnos que también realizar, mejor dicho, a mi cliente o paciente, pues enseñarle la técnica. Y si no puede, pensar de que hay músculos débiles, hay músculos que tengo que fortalecer individualmente para poderles llevar a una buena sentadilla, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos que tienen pues los pacientes, ¿sí? Tenemos pues estas asimetrías como que se van mucho a un lado. Si ustedes mismos pueden hacer de aquí una sentadilla, mirarse en el espejo para ver cómo realizan. Miren, el dominio va hacia el lado derecho, ¿sí? Va hacia el lado derecho al hacer la sentadilla, o dobla mucho la columna, pero no baja miembro inferior, no dobla las rodillas. No está doblando las rodillas, lo que está doblando es la columna y eso no queremos. O también que lo tenemos aquí, hacen hacia adentro las rodillas y miren esos pies cómo están, ¿sí? Sí, miren cómo lo vemos, como que se van hacia adentro, también las rodillas. Entonces, el que les coloqué ahorita son los principales que podemos encontrar. Ahora, les voy a poner un video, pero no se ve. Bueno, les quería presentar el video, pero no funciona. Bueno, lo que les quería decir en este video, pues podemos ver a una persona que desciende a una sentadilla y al momento de subir une las rodillas, ¿sí? Une las rodillas. Cuando une las rodillas, como les dije antes, cuando une las rodillas, les voy a ver aquí mismo. Cuando une estas rodillas, ¿sí? Hace este movimiento como que para adentro, le tira más la rodilla hacia adentro, pues estamos hablando de una debilidad pues importante de lo que nosotros llamamos el músculo glúteo medio. Y eso hay que tomarle muy en consideración, especialmente las mujeres. Sí, las mujeres tendemos a hacer mucho las rodillas hacia adentro. Y muchos de nuestros pacientes dicen, yo cuando hacía pues sentadilla, las rodillas los mandaba hacia adentro, pero nadie me corregía. Ya, eso hay que corregir y fortalecer, ¿sí? Entonces, esa unión que tienen, unir hacia adentro, que las rodillas se junten hacia adentro durante la sentadilla, me quiere decir que tenemos una debilidad del glúteo medio y hay que fortalecerlo. Muy bien. Ahora, ¿cuándo debo de referir al fisio? Sí, principalmente si es que tenemos aquí entrenadores, readaptadores, pues ¿cuándo referir a fisioterapia? O yo soy una persona que no estoy dentro de la parte de salud, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, cuando ya estoy presentando un dolor moderado y severo, y simplemente yo, como les digo, no tanto moderado y severo, sino cuando yo comienzo a tener, estoy comenzando a presentar dolores, aunque sean leves, tengo que irme al fisio, ¿sí? Es importante porque algo está pasando, algo estoy haciendo mal, ¿sí? En cualquier articulación, tobillo, rodilla, cadera, columna, algo estoy haciendo mal cuando presento dolor.
Otra, si el dolor no desaparece, aún así, muchas de las veces les hacemos la sentadilla y presentan dolor o en diferentes articulaciones, como les dije, especialmente rodilla y lumbar. Pero cuando les hacemos las correcciones, desaparecen. Entonces quiere decir que estaba mal hecha la técnica y podríamos estar generando dolor. Le corregimos, desapareció el dolor. Muy bien, no necesita ir al fisio, pero ¿qué pasa? Aunque yo le corrija y el paciente esté haciendo bien la sentadilla y sigue doliendo, algo está pasando. Tenemos que irnos al fisio a ver qué está pasando. Presenta signos inflamatorios, ¿sí? Cuando se nos inflama, ya presentamos pues un aumento de, vemos que mi articulación está mucho más ancha que la otra, amortiguamiento del miembro inferior, ¿sí? Por favor, pues ir inmediatamente al fisio a revisar, no seguir con el entrenamiento. No es bueno que calentando se va, ¿ya? Y les puse acá abajo cuando mi dolor desaparece al realizar el ejercicio, ¿sí? Porque dicen, sí, me duele, pero cuando hago el ejercicio me caliento, ya no siento, pero hago reposo y vuelvo a tener ese dolor. Durante el ejercicio el paciente no presenta dolor. Es cuando ya se va a dormir, al día siguiente ya comienzan a dolerle las rodillas, la cadera, la columna, tomar muy en cuenta eso, ¿sí? No es que el ejercicio le quite el dolor, ¿sí? Es una patología muy específica, ya hay que evaluarse porque algo está pasando. Y dentro de un resumen rápido, ¿sí? Primero, la sentadilla es un ejercicio funcional. Debemos de realizarla de forma correcta para no lesionarnos. La sentadilla no es solo un ejercicio de fortalecimiento, sino que también nos sirve para evaluar. La evaluación, ¿sí? En lo que nos compete nos puede decir muchísimas cosas. Una de ellas es la debilidad muscular que puede tener la persona. La evaluación inicial es indispensable tanto a fisios como a entrenadores o dueños de gimnasio. Es indispensable realizar una evaluación con la sentadilla. Y lo importante, el dolor es un indicador y para preguntarnos lo siguiente, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal en la parte cuando yo presento dolor. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo con esto pues termino con el resumen, termino mi presentación. De aquí ya vamos a ver la parte de diferentes técnicas, cómo hay que llevarlas, qué músculos activamos, porque yo les hablé de forma general, qué músculos activamos. ¿Preguntas? No sé cuándo alzan la mano. Sí, aquí. Ya. Sí, pregunte nomás con confianza. Muy bien. ¿Qué no se reproducen los videos? Sí. ¿Se valió? Sí. Ya, muy bien. Ya. Bueno, cualquier pregunta que tengan, pues lo pueden realizar al finalizar. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Si gustan, pueden, por favor, hacer preguntas, no hay problema. Muy bien. Ok. Gracias a Victoria por esa increíble presentación sobre la importancia de una buena sentadilla. Y como yo siempre les digo a los entrenadores, un cliente al cual ustedes le prestan una atención así personalizada, donde le dicen cómo corregir, donde le enseñan cómo corregir, es un paciente muy fiel que les va a traer incluso más recomendaciones. Créanme que nosotros vemos esto a diario. Cuando una persona aprende a realizar una cosa bien, se siente muy gratificada porque lo está haciendo bien y eso automáticamente cambia la vida de esa persona.
Sí, pero bueno, eso aparte. Ahora bien, muchos se deben preguntar ¿por qué es tan importante? Bueno, ya, la persona no hace bien la técnica, pero ¿por qué es tan importante realizar una técnica adecuada? Tiene que ver algo con el fortalecimiento. Pues como vamos a aprender ahorita, sí, una sentadilla mal hecha no solo puede causar lesiones, sino que no sirve de nada. Es una sentadilla, es un tiempo que se perdió en vano, que lo único que puede causar es una lesión y que hablando de fortalecimiento muscular, no sirve. No es una sentadilla que tenga unos efectos para musculación, como son la mayoría de las personas que entrenan en el gimnasio, no sirve de nada. Y ahora vamos a verlo por qué. Hoy les voy a presentar la investigación, análisis de la activación muscular durante la sentadilla. Como pueden ver en la imagen, este es el artículo, está la referencia, y básicamente lo que hicieron estos investigadores es ponerle electromiógrafos, que son unos aparatos que se ponen en los músculos para detectar la actividad muscular en ciertos movimientos. Entonces, en este estudio hicieron 3 tipos de sentadilla. La sentadilla con las rodillas hacia adentro, que es uno de los más comunes que se ven en el gimnasio, donde las rodillas ligeramente pasan la línea de los pies, si se fijan. Aquí están los pies. Si trazamos una línea desde los pies hacia la rodilla está pasando, ¿sí? Y además de eso, las rodillas unidas totalmente. Obviamente está exagerando un poco el señor, pero pasa esto cuando hacen sentadillas. No se necesita de un ojo clínico para darse cuenta de eso. La segunda sentadilla que ellos probaron es una sentadilla, en cambio, con las rodillas hacia afuera, igual, y sobrepasando mucho la línea media. Si se fijan, miren, esto es uno de los casos principales que van a darse cuenta cuando comiencen a entrenar en el gimnasio. Que el tobillo se desprende del piso, que la parte de la planta, el tobillo, el talón, se desprende totalmente del piso y la rodilla pasa. La columna está bien, chévere, no, sí está rectita, pero la rodilla está pasando y miren, mucho más que la anterior sentadilla, ¿sí? Y la última sentadilla esta de aquí es la del control, es la que aparentemente está muy bien realizada, con las rodillas totalmente alineadas hacia los pies. La línea de la rodilla no pasa del pie, la columna está totalmente recta. Entonces hoy vamos a ver qué encontraron estos científicos en estos músculos al realizar estas diferentes sentadillas. No pasa. Ah, ya pasó. Bueno, una sentadilla bien alineada, el principal objetivo de una sentadilla es fortalecer el cuádriceps, ¿sí? En las fotos que nosotros vemos de culturistas, de fisicoculturistas, uno de los músculos más atrayentes es el pectoral, pero lo que más se define en ellos son los cuádriceps, las piernas. Y la sentadilla es uno de los músculos que permite ese fortalecimiento. Entonces, en una sentadilla alineada, una sentadilla bien hecha, lo que más existe es una activación de los 4 músculos del cuádriceps, de los 4 músculos de la parte anterior de la rodilla, del muslo, perdón. Y hay una activación leve en los músculos isquiotibiales y en los músculos de la pantorrilla. Pero esos son músculos sinergistas. Significa que son músculos para controlar el movimiento, para evitar que el cuerpo se vaya hacia el frente, ¿sí? Entonces, una sentadilla bien hecha tiene una activación leve de los isquiotibiales, de la parte posterior del muslo y de los gemelos. Una activación leve, que es solo para controlar. No significa que sea un ejercicio para estos músculos. Y eso es lo que debemos saber. Hay ejercicios que son específicamente para estas áreas. La sentadilla no es uno de ellos. En la sentadilla, ligeramente, mejor dicho, en la sentadilla mal alineada hacia adentro, con las rodillas hacia adentro y sobrepasando ligeramente las rodillas, lo que vieron es que hay un incremento del desplazamiento anterior de la rodilla se pasa de los pies, y un incremento de la dorsiflexión, que es la dorsiflexión cuando la planta el dorso del pie, la parte de arriba del pie, sube. Esa es la dorsiflexión. Hay un aumento de esto,
hay un aumento, si se fijan, de esta inclinación del tobillo hacia adentro. Hay una inclinación y eso no es bueno para el tobillo. Hay un incremento de la aducción de la cadera, que es lo más importante de esto. La aducción de la cadera es simplemente el movimiento de juntar las dos rodillas hacia adentro, juntar la cadera. ¡Plic! Esa es la aducción de cadera. Aumenta este movimiento y disminuye la flexión de la cadera. Que la flexión de cadera es el movimiento de esto. De la cadera hacia arriba, esa es la flexión, todo este movimiento, ¿ya? ¿Qué encontraron entonces en este movimiento, hablando de todos esos movimientos? ¿Qué encontraron en estos músculos? Primero, y lo más importante, disminución de la actividad del vasto lateral. El vasto lateral es uno de los 4 músculos que forman el cuádriceps. El vasto lateral es ese músculo bonito que se ve aquí en la parte de lado, lo que sobresale en los culturistas. Y bueno, disminución de actividad del 99%. ¿Qué significa eso? Que ese músculo no está trabajando para nada. ¿Sí? Que en esta sentadilla ese músculo no está trabajando para nada. El vasto medial, una disminución de la actividad del 92 hasta el 98%. ¿Sí? Igual, el vasto medial es un músculo que en cambio está por esta zona de aquí. Obviamente estamos haciendo algo un poco más resumido, pero igual, una disminución de la actividad del vasto medial. 2 de los 4 músculos hasta ahora se están desactivando, ¿sí? No significa que no estén trabajando, sino que en vez de trabajar para fortalecer, en vez de trabajar para contribuir a la sentadilla, están frenando a la sentadilla. ¿Por qué? Por una mala técnica. El tercer músculo es el recto femoral. Es otro músculo muy importante que va desde la cadera hasta la rodilla, que igual está en la parte anterior del muslo, forma parte del cuádriceps. Son 3 ya músculos que no se están activando como deberían. Este es solo de un 48%, pero un 48% es muy importante. Entonces, y solo ahí ustedes ya pueden llevarse la idea de lo que una sentadilla mal hecha está haciendo con nuestros clientes y si hay fisios, con nuestros pacientes. Bueno, sí, yo he leído que la sentadilla es uno de los mejores ejercicios, sí. Y si es así el paciente, ¿ustedes creen que esta persona va a ganar músculo, va a ganar fuerza, va a ganar algo? La verdad que no. Ese es el problema de una técnica mal realizada. Lo interesante también es aquí que el bíceps femoral, que es uno de los músculos posteriores, un músculo que forma parte de los isquiotibiales, de los músculos que les dije que solo se activan un poquito, aumenta la actividad, ¿ya? Y también el gemelo interno y el gemelo externo aumentaron también la actividad. Sí se dan cuenta que es algo que no debería suceder, porque esto no es un ejercicio para esos músculos. Esto es un ejercicio para directamente el cuádriceps. Pero como no se realiza bien, otros músculos tienen que cumplir ese rol para estabilizar, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en esta sentadilla, primeramente los músculos que deberían estarse fortaleciendo se están desactivando. Así que no sirve de nada el ejercicio. Por más peso que le pongan, por más repeticiones que hagan, por más proteína que se metan, el músculo no está trabajando óptimamente. Esta sentadilla no sirve para nada. Y se están fortaleciendo músculos que no deberían estarse fortaleciendo en este caso. ¿Por qué? Si la persona sigue haciendo esta sentadilla y esos músculos siguen fortaleciéndose, la sentadilla va a seguir igual. Y ese es el problema, que puede llevar a las lesiones, como ya nos dijo la compañera Victoria. Pero esta es la explicación. ¿Por qué una sentadilla mal hecha no es funcional, no es biomecánicamente correcta y no sirve para nada? La siguiente sentadilla que vamos a hablar es la sentadilla mal alineada hacia anterior, en la que el cuerpo, como pueden ver en la imagen de la derecha, está muy desplazado hacia adelante, pero es porque le falta movilidad a esta articulación, ¿sí? Esto es algo que todo entrenador, toda persona que haga ejercicio tiene que trabajar. Siempre, antes de hacer una sentadilla, tienen que trabajar. Busquen en internet ejercicios de movilidad de cadera. Es simplemente un calentamiento para mover la cadera.
¿Y cómo ganar rangos aquí? Eso simplemente se puede lograr con estiramientos de la pantorrilla. Pero hay que saber identificar a una persona que tiene un arco de movilidad disminuido aquí en el tobillo, porque simplemente cambiando ese pequeño aspecto, la persona puede hacer una sentadilla bien hechita. Tengo algunas preguntas. Sí, la primera pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre la sentadilla de 90 grados y la profunda? Ya voy a ir a eso, dentro de poquito. El siguiente tema después de este es justamente las diferentes profundidades en las que se puede hacer una sentadilla. ¿Es normal que se haga un guiño de cadera o puede hacer alguna lesión? Un guiño, no entiendo la palabra guiño. No, un guiño. Dice que el momento de hacer una sentadilla profunda es normal que sea un guiño. ¿Qué será? Un sonidito, como nosotros conocemos aquí en Ambato, un cuy. Explíqueme eso porque no entiendo. ¿Qué ejercicio activa netamente el vasto lateral? Adivinen cuál. La sentadilla. Una sentadilla bien hecha debe activar netamente el vasto lateral. Pero es que el problema es que no existe, es un mito eso de que hay ciertos ejercicios específicamente para el cuádriceps hablando, ¿no? De que hay ejercicios que se enfocan en el vasto lateral, en el vasto medio, que en el vasto interno, no. Cuando se trata de sentadillas y fortalecimiento de todo el muslo, todo el cuádriceps debe activarse por igual. Porque un cuádriceps que no se activa igual todas las partes del cuádriceps, significa que está llevando la rodilla hacia un lado o hacia el otro. Y eso no es bueno, porque puede llevar igual a lesiones y a dolores de rodilla. Ese es el problema de la sentadilla, pero obviamente, de que se activa más en un ejercicio que en otro, eso es diferente. Pero, respondiendo a la pregunta de Camila Fiallos, el ejercicio que activa lentamente el vasto lateral no existe. Simplemente es un ejercicio, una sentadilla bien hecha. El crujido de la rodilla mientras se realiza las sentadillas, ¿a qué se debe? Sí, es que pueden ser muchas cosas, pero la principal, cuando existe un crujido en cualquier articulación, esto es lo básico, ¿no? Si es que el sonido se reproduce varias veces mientras ustedes siguen haciendo, o sea, ya no es un cuy de una vez, un guiño, o sea, no es cuando... ya, bueno. O sea, un crujido ya. Si hacemos un crujido y la articulación ya deja de sonar, eso fue un verdadero cuy, es una acumulación de burbujitas dentro de la articulación que se rompió y por eso suena. ¡Pic! Ya. Pero si el crujido sigue sonando mientras sigo haciendo, o es un tendón que no está bien ubicado, ¿ya? O lo más probable es que sea líquido. Cuando tenemos líquido en una articulación, significa que está inflamada y significa que hay un daño interno, un daño de algo en esa articulación. Por eso es que suena. Ahora, depende también la edad. Muchos de personas ya pasados los 40, 50 años ya comienzan a tener este crujido y es un signo de que está rozando la articulación, pero no es nada malo. Sin embargo, siempre hay que revisarse, ¿no? El guiño es cuando en el momento de hacer sentadillas profundas se realiza una anteversión de cadera. Tendría que ver cómo... Sí, es que es normal que se haga. Sí, es que es normal. Cuando se hace la sentadilla profunda, la anteversión de cadera es algo que va a suceder tarde o temprano, pero no debe ser muy notable, obviamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que te falta movilidad de la cadera. Tienes que trabajar la movilidad de la cadera, ganar la flexibilidad, entrenar todos los días la flexibilidad, estiramientos para ganar ese movimiento de cadera. Y si es que esto no corrige esto, no importa. Hay otras técnicas que te vamos a enseñar hoy para que funcionan igual que una sentadilla, que igual son sentadillas, son diferentes técnicas de sentadillas que se aplican en personas que no tienen esta movilidad adecuada de cadera o de tobillo, ¿sí? ¿Hay la posibilidad de abrir más los pies al momento de realizar una sentadilla profunda o qué distancia debe permanecer? Sí, no existe un consenso específico sobre qué altura debe estar los pies, sí, en qué tan abierto debe estar los pies.
Lo que no se recomienda es que estén a los extremos. ¿A qué me voy? Primero, si los pies están rectos, o sea, 90 grados rectitos así, no sirve, es malo y puede lesionar. Y el segundo extremo sería totalmente abierto. Tampoco funciona y lesiona, ¿sí? Entonces, cualquier punto entre esto y hacia afuera sirve, ¿sí? Pero nunca los extremos de totalmente recto o totalmente abierto. Eso no sirve, es malo para la rodilla, es malo para la cadera, es malo para el tobillo. Y eso sí, va a depender mucho de tu cuerpo, especialmente en las mujeres. La mayoría de mujeres tienen que abrir mucho más las piernas, obviamente, corrigiendo bien sus rodillas para poder hacer una buena sentadilla. Y ya más luego te vamos a enseñar cómo progresar desde una sentadilla no tan bien hecha a una bien hecha de maneras muy fáciles, con simplemente una silla. Si uno tiene un estiramiento del ligamento, ¿cuál sentadilla es adecuada? Ajá. Olger, por favor, acláranos qué movimientos, qué ligamento es el que está estirado. De nada, Camila. Claro, Cristina nos pregunta, ¿hay algún otro ejercicio que puede suplir la sentadilla y que fortalece el cuádriceps? Sí. Por ejemplo, las zancadas, que son como esos pasos largos con pesas a los lados, las zancadas, las típicas máquinas de ejercicio donde tú estiras las piernas hacia adelante, que te sientas y estiras el multifuerzas, en las que estiras las piernas hacia adelante. Hay sentadillas que se pueden hacer con solo un pie y sostenido de algún lado. Hay muchas variantes. Es cuestión de ver videos, de investigar un poquito, pero hay muchas maneras de fortalecer el cuádriceps. La sentadilla es bueno porque es efectivo, porque puede fortalecer muchos músculos en todo su trabajo. Por eso es que se usa más la sentadilla comúnmente. Pero no importa, si es que tú no puedes hacerla bien, y si intentando tampoco lo logras y te duele y te causa dolor, hacemos otro ejercicio. Y eso sí debe ser algo creo que debe ver el entrenador. Siempre debe haber alternativas y no deben encerrarse en que si una persona no hace sentadillas, no va a ganar músculo. No es así. Hay muchas opciones que se pueden considerar. Bueno, voy a continuar, ¿ya? Entonces, la sentadilla que con las rodillas hacia adentro no sirve de nada porque no fortalece el cuádriceps, no trabaja el cuádriceps, así que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, entonces no sirve de nada. Ahora la sentadilla mal alineada posteriormente. Una sentadilla donde las rodillas están totalmente hacia afuera y las rodillas están desplazadas hacia adelante. Tenemos una disminución de la dorsiflexión, o sea, del movimiento del tobillo, ¿sí? Lo cual no es bueno, porque cuando perdemos este movimiento, la rodilla se va más hacia adelante y el tendón se carga con mucho más fuerza de la que debería, se carga excesivamente y eso es peligroso, porque puede iniciar un proceso de tendinopatía. Y ahí es lo que dijo Victoria, que comienza a doler después de hacer la actividad. Cuando voy al entrenamiento me duele, pero cuando yo comienzo a calentar ya me va pasando. Eso es uno de los signos más básicos de una tendinopatía. Y una tendinopatía que no es tratada a tiempo, ¿saben cuánto tiempo es la rehabilitación? Siquiera unos 6 meses. Entonces es tiempo perdido, es tiempo invertido en plata que se les va en la fisioterapia. Así que la tendinopatía creo que es una de las cosas más comunes y las que podemos evitar solo corrigiendo la sentadilla. Ya. Hay un incremento de la flexión de rodilla, eso no es tan grave. Hay una disminución de la flexión de cadera, igual no es tan grave. Hay un incremento de la inversión del tobillo, esto sí es importante. El tobillo se va hacia adentro y hay una disminución de la aducción de cadera. Entonces la cadera no se cierra tanto, ¿sí? Pero ¿en qué se traduce esto? Hablando de músculos. En cambio, con esta posición, el vasto lateral se activó. Se activó un 66%, más que en el control, ¿sí? El control es la última imagen de aquí. Este es del control. Entonces comparan este con este. Y luego y luego el segundo con este, ¿ya? Entonces, al comparar el control con este ejercicio que es de rodillas abiertas,
Creo que la batería se está acabando. Hay una actividad, un incremento de la actividad del vasto lateral, ¿sí? Eso no significa que sea bueno, ¿sí? El único problema es que como podemos ver, es del tendón, ¿sí? Pero ya vieron, hay una gran diferencia con las rodillas abiertas y con las rodillas cerradas. Rodillas cerradas, el vasto se activa 0 y con rodillas abiertas ya se comienza a activar. El vasto medial tiene una actividad ya incrementada del 48 al 98%, ya está mucho mejor. El recto femoral hay una disminución de la actividad, pero después sube. Entonces, podríamos decir que funciona. El bíceps femoral, otra vez, el músculo que les dije que está en la parte posterior del muslo, que no debería activarse, en este se activa. Algo que no debe pasar, porque no es un ejercicio para isquiotibiales. Y un incremento de la actividad del isquiotibial de hasta el 99%. Es demasiado. Es como si nosotros le pusiéramos a hacer los ejercicios para eso, cuando no debería ser, ¿sí? Entonces, estas dos sentadillas, tanto afuera y hacia adentro, no son biomecánicamente correctas. Primero, la primera porque no fortalece el cuádriceps, no sirve para nada. Y la segunda porque nos puede lesionar más la rodilla, ¿sí? Y una rodilla lesionada son meses, si no decir semanas, de disminución del progreso, porque sí, no vas a poder cargar el mismo peso porque te duele. No vas a poder hacer el mismo entrenamiento de antes porque te duele. Entonces, ese es el motivo y esa es la explicación y la activación muscular de las sentadillas mal hechas. Entonces, en resumen, la sentadilla principalmente es un ejercicio encargado a la activación del cuádriceps. Las malas alineaciones hacen que la activación cambie, algo que no debería pasar. Como les dije, cuando es la rodilla hacia adentro, la disminución de la actividad del músculo cuádriceps puede identificar un fallo en la estabilización del miembro inferior. ¿Qué significa esto? Que la articulación no está estable y que puede ser susceptible a más daños. Y no se sabe por qué hay una disminución de la activación del recto femoral. Esto puede ser porque la naturaleza del ejercicio está cambiando. Es decir, que el ejercicio ya no es para cuádriceps, sino que está cambiando y se hace un ejercicio para isquiotibiales, algo que no está adecuadamente, ¿sí? Pero, sin embargo, se necesita más de investigación en este aspecto. Pero bueno, tenemos una pregunta. ¿Es normal que la rodilla pase la punta de pie al bajar la sentadilla? Ese es uno de los puntos que acabamos de topar. No es bueno. No es bueno que una rodilla pase las puntas de los pies, porque el tendón se carga más y puede lesionarse. No es bueno. Hay que buscar la manera de evitar eso. Y ahorita les vamos a enseñar cómo. Pero no es bueno. No lo hagan. Si lo siguen haciendo, intenten evitar hacer con mucha carga la sentadilla, intenten corregirlo, que alguien les ayude. O como pueden ver en este video, y este video va a estar grabado y pueden verlo, los diferentes métodos para corregir una sentadilla. Ahora vamos a hablar otro artículo muy interesante que es el análisis biomecánico de las diferentes técnicas de sentadilla. Hay muchas. Tenemos estas tres. Es una sentadilla tradicional, la figura A, tradicional. La figura B es una sentadilla de powerlifters. Y la tercera es una sentadilla en caja. ¿Alguna vez han visto esta sentadilla en caja? Pues déjenme decirles que después de ver es la clase de hoy, la van a amar, esa sentadilla. Y también vamos a hablar sobre las profundidades de la sentadilla. ¿Tiene que ver algo con eso? Vamos a ver. Entonces, en el primer estudio que vamos a ver el día de hoy, es algo complementario a la investigación anterior que hablamos de los músculos. Pero en este ya quisieron también comparar el músculo glúteo, porque es el más bonito y es el que, por la razón por la que muchas mujeres quieren hacer sentadilla, porque les va a dar un buen glúteo. Entonces, en este estudio compararon ahora sí el glúteo, el bíceps femoral, que es el músculo de atrás del muslo, el vasto lateral, y comprobaron a ver si se activan diferente, si se activan igual al realizar estas tres técnicas de sentadilla diferentes. La primera, con la barra hacia el frente,
Es una técnica un poco complicada para las manos, pero si se lo domino, se lo puedo hacer. Con la barra hacia el frente y profunda, lo más profunda que avance. La segunda técnica que compararon es la sentadilla, la tradicional, con la barra atrás en la espalda y profunda, más de 90 grados. Y la tercera sentadilla que comprobaron es una sentadilla en paralelo, justamente como nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Bueno, justamente como nuestro amigo nos preguntaba. Crujida, ¿dónde está la pregunta? Bueno, no me acuerdo del nombre. Bueno, compararon esas tres a ver en cuál de ellas se activan más estos músculos. Porque siempre, ¿no? Hay mitos de que no. Es que si tú haces con la barra hacia el frente, vas más a activar el cuádriceps y por eso es mejor para esta zona. Pero no, el día de mañana vamos a entrenar el glúteo, entonces te vamos a poner la barra atrás para que bajes más de sí. Pero no, ahora vamos a hacer esta técnica, entonces quisieron probar qué mismo sucede, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados no se encontraron diferentes en la activación muscular de estos tres ejercicios. Existió un pico de activación en el vasto lateral cuando hicieron la paralela, pero no saben por qué y sin embargo no tiene datos significativos, o sea que no es algo importante de tomarlo. En estas tres técnicas, la activación fue igual, fue similar, no hubo diferencias, entonces cualquiera de las tres pueden ser usadas. Fortalecen igual, trabajan igual, destruyen el músculo igual. Sin embargo, cuando se habla de carga, la sentadilla en paralelo aguantó más peso que las otras. Primero empezó con la paralela, después siguió la barra atrás en la espalda, fue la que soportó en segundo puesto más peso, y la que soportó menos peso es la barra delantera. Algo que puede ser tomado en cuenta, ¿no? Tal vez. Pero, sin embargo, vieron que hubo unos picos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de trabajo, es la capacidad del músculo para realizar fuerza. Entonces, vieron que en la sentadilla con barra adelante hay una activación adecuada de todos estos músculos. Y la ventaja de esta es que es más fácil de realizar que una sentadilla hacia atrás. Obviamente el único problema es dominar la postura de los brazos, pero es una de las técnicas más adecuadas para empezar un entrenamiento. ¿Y qué más recomendaron los científicos? Que la sentadilla sea lo más profundo posible. Sí. Si vieron que, y es medio contradictorio, ¿no? Dicen que la activación muscular es igual tanto en paralelo como bien profundo. Sin embargo, cuando compararon los resultados del trabajo, que les digo la cantidad de fuerza que el músculo puede lanzar en un momento como fuerza explosiva, todo científico y todo artículo recomienda que el deportista, el cliente, haga la sentadilla más profunda que avance. ¿Por qué? Porque es biomecánicamente mejor, trabaja mejor los músculos en el sentido de que trabaja más fibras, no hablando de la activación muscular, que eso es diferente, sino activa más fibras porque es un movimiento más amplio y entonces es mejor. Es lo que dicen ellos. En cualquier artículo dicen que la sentadilla más profunda es la más adecuada. Sin embargo, no todas las personas pueden hacerlo. Puede ser por lesiones en la cadera, por lesiones en la rodilla, por lesiones en los tobillos, por lesiones en la columna. Muchas razones, de las cuales no vamos a hablar el día de hoy. Pero si tenemos una persona que puede realizar una sentadilla profunda, que lo haga y que lo haga lo más profundo posible. Obviamente dominando la técnica. Y obviamente, si es que una persona no puede hacerlo, hay que identificar por qué. Sea falta de movilidad en la cadera, en la rodilla, en todo eso, hay que trabajar para que él intente hacer lo más profundo posible, pero siempre limitándonos. Esto, una sentadilla bien hecha, no es cuestión de un día para el otro. Toma semanas, toma meses, toma incluso años dominar esta técnica. Así que hay que tomarlo mucho en cuenta el rato que queramos realizar una sentadilla y peor con peso. El siguiente, tengo una pregunta. Dice,
¿Por qué se presenta dolor en la ingle al realizar la sentadilla? Perfecto. Eso puede ser un pinzamiento. Significa que la articulación de la cadera está rozando con algo, que puede ser una inflamación, que puede ser un tendón, que no está bien por ahí y que por eso está haciendo ese dolor. Es un pinzamiento, está aplastándose algo por ahí. ¿Cómo se soluciona? Habría que ver, hay muchas maneras, pero si tiene este dolor en la cadera, me imagino que esto no le va a permitir hacer una buena sentadilla, así que mejor no haga sentadillas y busque un ejercicio donde no le duela y obviamente vaya al fisio para que le revise, porque un pinzamiento siempre es importante y a veces es cuestión de un músculo que simplemente hay que liberar, ¿cómo se llama? De una liberación muscular en esa zona y nada más, ¿no? Pero siempre hay que hacerse revisar, no hay que vivir con el dolor. Otro estudio que tenemos es, como les dije, la comparación entre el squat tradicional, normalmente hasta abajo, profundo, 90 grados, con los pies un poco cerrados. La segunda sentadilla, que en cambio es una sentadilla de powerlifters, donde la postura es mucho más abierta, la columna es más abajo. Y la tercera, una sentadilla hecha en cajón. ¿Alguna vez han escuchado esa sentadilla? Bueno. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Que la sentadilla tradicional requiere de una posición más cerrada, que sin embargo lo que vieron es que cuando hacen la sentadilla tradicional hay mucha carga en la columna lumbar y en los tobillos. Algo que no pasó en la sentadilla de powerlifters y en la sentadilla de caja. Ahí no hubo mucha carga en la columna ni en los tobillos. Entonces, una persona que sufre de esas dos articulaciones, tenemos aquí una opción para poder hacerlo. Obviamente, la técnica del powerlifter es muy avanzada y se requiere de mucho entrenamiento, pero puede ser una opción viable. Tiene los mismos resultados que una sentadilla tradicional, quitándole que no tiene mucha carga en la columna y en el tobillo. La sentadilla de powerlifting puede ayudar a aquellas personas que tienen la movilidad adecuada de cadera, pero no la de tobillos. ¿Se acuerdan que les dije que la principal causa de que una sentadilla mal hecha sea el tobillo, que no se mueve adecuadamente, no se mueve bien o esté incompleto el movimiento? Pues ahí tenemos una opción que nos puede suplir y cumple las mismas funciones que una sentadilla tradicional. Y ahora sí les voy a hablar de la estrella del día de hoy, la sentadilla en caja. Una opción muy viable para desarrollar la fuerza, el control de fuerza y el control de movimiento para hacer una sentadilla adecuada. Y compararon los tres y a la final los tres tuvieron los mismos resultados con respecto a actividad muscular, a fuerza, a movimiento, iguales. Pero esta sentadilla de caja es la que nos va a permitir dominar una sentadilla. ¿Cómo mejorar una sentadilla? Que es lo más importante. La clave, la sentadilla en caja. Tenemos una pregunta. Al realizar la sentadilla con alzas en los talones, ¿tiene una mayor activación del cuádriceps? No. O bueno, sí, porque estás realizando la sentadilla que estaba mal hecha, ¿te acuerdas? Tuquito Fiallo nos pregunta, bueno, ¿sabías que eso de realizar los talones solo puede ser 2.5 centímetros? Y si te fijas en un espejo, obviamente cuando tú alzas los talones con una pequeña alza, la sentadilla va a mejorar en algunas personas y en otros no. Pero al alzar esto ya tienes una idea de por qué no está funcionando la sentadilla. Porque tienes que trabajar la movilidad del tobillo. Si es que no tienes una movilidad completa del tobillo, pasa eso, que cuando hacen con alzas en los talones, hacen una sentadilla mejor, hacen una sentadilla bien hecha. Entonces, sí, hay una activación mayor del cuádriceps, como pudimos ver en el estudio primero que hicimos. Hay una activación del 60% más del cuádriceps, pero estás sacrificando a tu rodilla. Porque cuando subes los talones, estás mandando la rodilla hacia adelante. Yo te invito a que hagas esa sentadilla con alzas al lado de un espejo, no viéndote de frente, sino viéndote de lado y que veas qué pasa con tu rodilla.
Si la rodilla pasa de la punta de tus pies, no es una sentadilla buena y te puede lesionar la rodilla. Pero sí, hay más activación. Pero sacrificas tu rodilla. Muy bien. No se ve el video. ¿Cómo? Ah, ya. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es la sentadilla, la box squat o la sentadilla en caja? Esto utilizamos mucho nosotros en fisioterapia, en la rehabilitación deportiva, donde a la persona, no puedo ponerle pausa, pin, donde a la persona le ponemos una silla atrás y que haga una sentadilla imaginándose que se va a sentar. ¿Sí? Pasa lo mismo que vemos ahorita en la imagen, en el video, perdón. Es mucho más fácil y automáticamente la persona hace una mejor sentadilla. Entonces me van a decir, entonces, ¿cómo esto me puede ayudar a hacer una mejor sentadilla? Simplemente practiquen. Practiquen primero la sentadilla a una altura, primero, alta, una caja alta atrás, y que la persona simule que se va a sentar. Después pueden irle bajando la altura más y más y más y más hasta que llegue a lo más profundo de la sentadilla. En estos videos, como pueden ver, ya le bajamos un poco más la altura del cajón, ya fue más difícil. La persona solo tiene que intentar topar el cajón con la punta de sus nalguitas y subir. Pero esto automáticamente hace que la persona vaya mejorando la sentadilla de manera significativa. Y a la vez que no es solo un ejercicio para aprender algo, está fortaleciendo. La persona sigue fortaleciendo todas sus áreas. Pero obviamente, cuando hacemos esta sentadilla de caja, las piernas tienen que estar más abiertas. Y eso ya depende de cada persona ubicar la posición de sus pies más adecuados con respecto a su anatomía y a su fisioanatomía de la cadera. No hay una técnica perfecta, pero tenemos que nosotros encontrar la manera de que sea perfecta. Y después vamos a quitarle más la altura de ese cajón, hasta que casi ya toque el piso, como pueden ver en esta imagen de acá. En esta imagen ya entrené, en el video de la izquierda estoy entrenando para poder bajar sentándome en la silla. Me siento y me levanto. Me siento y me levanto. Y en la segunda ya me puse carga. Y automáticamente este movimiento se aprende y se realiza igual, como pueden ver en el video. Y esa es una de las maneras que hemos encontrado y que, como pudimos ver hoy en los artículos, tiene mucho respaldo científico para mejorar una sentadilla. Y esto pueden usarlos en sus centros de entrenamiento, en sus consultorios. Empiecen desde una caja alta que le dé hasta la cadera. Simplemente, a ver, por favor, intente sentarse en la caja. Después vamos quitándole un poco la altura, después más y más y más. Y obviamente todo esto con un poquito de peso. Primero aprenden el movimiento y listo. Tenemos un entrenamiento adecuado de la sentadilla. Chun, chun, chun. Así que, bueno, ¿tienen preguntas? Ahorita es cuando podrían preguntarnos cualquier cosa. Espero que el tema haya sido muy interesante y nos esforzamos mucho investigando. Obviamente, topamos algunos temas de manera superficial. Si es que acceden al curso, obviamente vamos a hablar a profundidad y con muchas más cosas. Podríamos ver incluso la actividad de diferentes ejercicios, si es que es mejor una sentadilla con una pierna o con tal ejercicio, con bandas elásticas, todo eso. Pero esos son unos temas más avanzados que van a poderlos ver en nuestro curso de prevención de lesiones en entrenamientos de fuerza. ¿Tienen más preguntas? Bueno, entonces, ¿cuál podría ser una buena dosificación del ejercicio? Eso es fácil. La progresión que nosotros siempre recomendamos, la progresión que siempre nosotros recomendamos es cada 2 semanas progresar en el peso, porque algunas veces en el programa que nosotros hemos hecho, hemos hablado sobre que
Cuando tú entrenas, no solo estás entrenando músculos, sino que también trabajas los ligamentos, los tendones, las articulaciones y esto también se adapta. Se vuelven cada vez más fuertes, pero tienes que darles un tiempo que descansen y que se adapten, igual que el músculo. A un músculo no puedes entrenarle todos los días si es que estás iniciando, porque no va a servir de nada, se va a fatigar, se va a romper y no va a crecer, porque no le das su tiempo para recuperarse. Lo mismo pasa con los ligamentos y con los tendones, solo que ellos requieren de más tiempo. Entonces, respeten este tiempo. Denle aunque sea dos semanas por grupo muscular, por articulación, para progresar de peso. ¿Sí? Tienen que hacerlo suave. Obviamente el cuerpo soporta mucho. El cuerpo es una máquina de adaptación increíble, pero tampoco se pase. Háganlo un poquito lento. Se puede hacer una sentadilla para verificar el estado del LSA. Sí. A ver. Si hablamos para ver el estado, bueno, no le entiendo muy bien, pero yo puedo mirar si el ligamento cruzado anterior está trabajando en estrés. Cuando digo en estrés es que se está estirando demasiado el ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Hay ciertos signos biomecánicos que me puedo fijar, ¿sí? Como cuáles, como hacer mucho apego de la rodilla, que nosotros lo llamamos valgo de rodilla. Si estoy haciendo mucho valgo de rodilla en la sentadilla, me está indicando que el ligamento cruzado anterior se está estirando demasiado, ¿sí? Una rotación interna de fémur, una rotación externa de tibia, que eso, lo que estoy hablando ahorita, bueno, es un poco más técnico, que lo vamos a aprender en el curso, ¿sí? Pero nosotros sí podemos saber si yo le estoy poniendo en estrés al ligamento cruzado anterior, sí, simplemente con una evaluación de la sentadilla, y hay también otro tipo de evaluaciones como es la sentadilla monopodal, que también me puede dar indicios de cómo le estoy o no colocando en estrés al ligamento cruzado anterior, ¿sí? Y también otros test, ¿sí? Así que si quieren saber tan a profundidad, pues no se pierdan el curso. Tuquito Fiallo nos pregunta, ¿con qué ejercicio tengo una mayor activación del cuádriceps en sentadilla o en máquina de extensiones? En sentadilla. La extensión es un ejercicio bueno que trabaja algunos músculos del cuádriceps, pero no es comparado con la sentadilla. La sentadilla, por eso es yo creo que el dios de los ejercicios para miembro inferior, porque para cuádriceps, para glúteos es excelente, pero siempre bien hecho. Y bueno, no es que requieras de una mayor o menor activación. Sí, si tú haces el ejercicio bien hecho, estimulas el músculo de la manera adecuada y con las posiciones adecuadas, el músculo va a crecer. ¿Sí? Tienes que obviamente irle cargando como te recomendamos cada 2 semanas y todo eso. Pero bueno, eso responde a tu pregunta. Andrés Mena tiene una pregunta. ¿Puedes hablar, Andrés? No, activa el micrófono. ¿Vale o no vale? Espérate. ¿O nos puedes escribir, Andrés? Sí. Sí, yo creo que mejor. Ahí, tal vez me escucha. Sí, Sí, hola, Andrés. hola, ¿qué tal? Hola, Pato, ¿qué tal? Hola, Vicky, ¿cómo están? Tengo una pequeña pregunta a ustedes con respecto a un paciente. Tengo un paciente con un acortamiento del tendón de Aquiles y este paciente hace una ligera desviación hacia afuera, ¿sí? Que no, en este caso, tiene que notar para hacer una sentadilla correcta. No podemos levantar el talón, pero en este caso, justamente con el paciente, ¿qué podrían ustedes recomendarme para poder trabajarle? ¿Cuál sería la manera correcta de trabajarle a él? Primero, pues yo sí me enfocaría en él. Si tiene un acortamiento, tengo que enfocarme mucho en el acortamiento. No le podría mucho trabajar sentadilla. Quizás trabajar sentadilla mientras no hace el talón, y eso va a ser muy pocos grados como tú lo has de haber visto, lo debe ser muy pocos grados de ascenso, perdón, de descenso de la sentadilla. Por lo tanto, quizás Correcto. no sea un ejercicio indicado para él. Buscar otro tipo de ejercicio, no sea la sentadilla, quizás un banco de cuádriceps, otra forma de fortalecer el cuádriceps,
Y cuando ya esté el tendón mejor y que ya pueda estar más estirado, pues ahí sí trabaja la parte de sentadilla. Sí. Eh, Sí, sigue que Pato. eh, ah, eh, Puedes intentar tal vez que la postura que él tenga sea más abierta. Entrenar justamente el entrenamiento de caja, pero con la postura abierta, lo más abierta que pueda. Pero obviamente si es que no logra hacer con la caja, hazlo como te dice Vicky. Hay unos ejercicios que, por ejemplo, pones la pelota en la pared, el paciente se pega a la pared y desciende con la pelota. Este es un ejercicio muy bueno para cuádriceps y si para eso le complementas con una liga entre los pies para que abra y fortalezca el glúteo, es Buenísimo, un ejercicio que compensa la sentadilla tranquilamente. Mm, sí, sí. buenísimo. Ya, ahora, este paciente no es mío desde sus inicios, ya vino con, o sea, él sufrió un accidente, este accidente le limitó los dos tendones de Aquiles y lastimosamente hace unas sentadillas. Entonces él ya tiene un patrón muy fuerte a romper. No te Esto escucho ya bien. es bastante, ¿cómo te digo? Por ahí tal vez, Sí, ya se escucha mejor. ya. Te decía, el paciente ya no es mío, como vino en este patrón, él ya vino ya con formación, ya vino aprendiendo la sentadilla mal ejecutada. Y le he tratado de corregir, como justamente dice el Pato, con entre las Se te está a la entrecortando. para que él va haciendo, pero es nulo. Claro, es que, bueno, entonces la sentadilla no Por se... ahí tal vez me escuchas, Vicky. Sí, sino que como que está un poco inestable el internet tuyo. Ujú. Pero No. sí te entendimos, que, o sea, básicamente Ya, este paciente ya sí, vino con esta técnica. Intentar corregir es muy complicada y casi nula. Entonces, opta por otros Eh, ejercicios. exacto. Andrés, es que eso, Lo que ya lo que te quería saber es si es que está con el acortamiento o simplemente es una mala técnica. tiene una mala técnica y un porcentaje de acortamiento. Mm, esa es otra cosa, quizás Ajá, sea más técnica que acortamiento, quizá. ya. Sí, Entonces, como decía Pato, yo quiero corregir el entrenamiento hacia la sentadilla, pero literalmente ya opté varias formas de decirle lo que hace un rato ustedes mencionaban. ¿Qué podemos hacer como ejercicio para que nosotros suplir la sentadilla? Entonces, yo ya intenté varios ejercicios, pero el sistema de este paciente está en querer hacer la sentadilla. No le llena ningún otro ejercicio que la sentadilla. O sea, si es que no hace sentadilla, no está bien. El de la pelota. ese Yo, justamente el de la pelota. No sé si has probado con la pesa hacia adelante. No, ese no. Prueba ese, prueba elevándole un poco los talones. elevando un poco los talones. Eso te digo, ahí sacrificas un poco la rodilla, pero no hagas mucho, hazlo solo un poco, pero intenta, sigue intentando las maneras para intentar corregir esa sentadilla. Y hay que ver, como yo les dije, el paciente o es una mala técnica o algo o alguna debilidad tiene que le impide hacer la buena técnica. Muchas de las veces son debilidades musculares que hay que ir buscando y que quizás tenga que fortalecer de forma analítica, como digo, músculo por músculo. Glúteo, columna, Correcto, correcto. Cuádriceps, core, isquios y core, todo eso de forma core. analítica, fortalecerlo y decirlo, hay que ir con proceso, no funciona la técnica, parece que tienes una debilidad muscular y hay que trabajar músculo por músculo para que pueda hacer una buena sentadilla. Correcto. Correcto, chicos, claro y fuerte el asunto. Voy a intentar realizar lo que me mencionabas con la pesa hacia adelante y nada, súper chévere, muchachos. Les deseo muchos éxitos. Gracias por el aporte. Gracias, Chévere. Andrés, a De ti. nada, Andrés. Chao. Tenemos Saludos. una nueva pregunta. Eh, Dice, ¿cuál sería la diferencia entre la sentadilla libre y sentadilla en máquina Smith? La máquina Smith
sirve bastante porque limita mucho, ¿cómo te digo? Limita mucho la inestabilidad de la persona, pero la técnica es la misma. No influye en nada, la verdad. Una buena sentadilla en máquina Smith es igual a una sentadilla libre. eh, no hay mucha diferencia. Ingrid Mero. Pregunten nomás, que ya mismo terminamos. Sí. ¿Ya? Ujú. Yo creo que no hay más preguntas. ¿No? Bueno, entonces, en resumen, una sentadilla es un ejercicio maravilloso, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Gracias por estar en esta clase gratuita de la biomecánica de la sentadilla. Como pudieron ver, es un tema súper extenso, pero que se lo puede realizar aprendiendo de poco a poco. No fuercen a una persona, a un paciente o un cliente a hacer una sentadilla de primeras. Evalúen con una sentadilla. Y si ustedes ven que no está haciendo bien, trabajen para que la persona realice bien, porque si no, esto puede llevar a lesiones, a pérdida de tiempo, y un paciente que se lesiona en un gimnasio, que digamos que ustedes son el entrenador, lamentablemente va a ser un gimnasio donde no va a ir la gente porque Sí. esta persona no les va a recomendar. Y por el contrario, una persona a la que ustedes enseñen a realizar una técnica va a ser alguien que sea agradecido miles a ustedes y les va a traer más clientes y todo eso. Entonces, lo que les invito es siempre a seguir leyendo, a seguir investigando. Busquen artículos como nosotros en PubMed, en Cielo, en todas estas páginas. Estudien, no se queden con lo que saben. Siempre intenten investigar más. Por favor, tenemos que mejorar el sistema de salud que existe aquí en Ecuador y en Ambato. Si ustedes se fijan, casi ningún gimnasio evalúa a las personas antes de iniciar y es algo que yo quiero corregir, es algo que deberíamos corregir, por favor, porque una evaluación debería ser la clave antes de empezar un trabajo muscular, porque estamos poniendo cargas en nuestro cuerpo y si no estamos bajo la supervisión adecuada, y lamento decirle esto, pero solo por personas que por la experiencia quieren entrenar, no es así. Hay que saber. Tienen que aprender, tienen que estudiar. Y esto es una invitación para que vean que todo es posible investigando, todo es posible leyendo, todo es posible. Así que tenemos una pregunta Sí, más. dice, una última pregunta. Antes de realizar una sentadilla, ¿qué ejercicio debemos realizar para evitar lesiones? Esa es una muy buena pregunta que lo íbamos a abordar en la parte del curso. Es cómo hacer el progreso para llegar a hacer ejercicios funcionales. La sentadilla es un ejercicio funcional y yo, como siempre digo, hay que trabajar primero a nuestro cuerpo, a cada músculo como que fueran solos. Entonces, trabajarlos glúteo por separado, cuádriceps separado, isquios, gastrocnemios. Y una vez que yo tenga la suficiente fuerza y que les he trabajado específicamente cada uno, pues irme a un ejercicio funcional que viene a ser la sentadilla. Voy muchísimo más preparado, con muchísima más fuerza a hacer una sentadilla y yo evito lesión. ¿Por qué? He adaptado mi musculatura, mis ligamentos, mis tendones con ejercicios simples, básicos, donde no va a tener mucho daño. Y una vez que tengo todo eso, pues llegar a la sentadilla, previniendo lesiones, las lesiones. Pero como les digo, la sentadilla se puede hacer, sí, sin mucha musculatura, que ya lo hemos visto, pero de una forma pues supervisada, ¿sí? Con un peso adecuado y muy bien hecho. Sí, pero si quiero evitar eso, como les dije, esa forma de trabajo y esa forma de trabajo, ¿cómo puedo yo llegar a ese punto? Pues igualmente lo vamos a dar en el curso. Igualmente eso de dosificaciones, ¿cuánto tengo que dosificar? Esa me quedó un poco la pregunta. Las dosificaciones depende de cada una de las personas. No les puedo decir, hay que hacer 12 con 30 kilogramos. No, porque cada persona es diferente, cada persona responde de manera diferente a los pesos. Por lo tanto, por eso tiene que ser muy individual en la parte del entrenamiento. Y además hay mucha investigación con respecto a eso. Mucho varía. Uh-huh. Pero básicamente, el concepto básico que podría decirte, Tuquito,
Se recomienda que al menos durante toda la semana de entrenamiento hagas 10 series. Perdón, 10 series. Entonces, que al final de la semana tú hayas acumulado 10 series de cada ejercicio, de cada grupo muscular, con pesos pesados, obviamente, pero esos pesos tienen que ser, obviamente, dosificados con mucho cuidado y que te cueste, es decir, máximo unas 8 a 10 repeticiones. Ahí es donde vamos a tener, y según la ciencia del ejercicio, es donde vamos a tener un crecimiento mayor del cuádriceps. Pero ese no es el mensaje de hoy. Esto es totalmente aparte, ¿no? Pero como vieron en la investigación, si una sentadilla está mal hecha, no activamos el cuádriceps y por más peso que le pongas, o por más de ejercicio que hagas y por más proteína que te pongas, no sirve de nada, el músculo no va a crecer. Entonces, en resumen, gracias por estar en la clase de hoy. Creo que con eso podemos dar por finalizado. Ha sido un éxito. Gracias a todos ustedes por participar en esta clase. Esperamos su apoyo en nuestros siguientes proyectos. Siempre vamos a intentar hacer esto, enseñar, educar, que es algo que tenemos que hacer. Gracias a todos. Si tienen algunas dudas, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. Tienen nuestros números, pueden contactarnos. Somos Equilibrio Fisioterapia y este es el progreso para el inicio de un camino hacia el cambio que esperemos lograr. Un cambio en el sistema de salud, en el sistema de entrenamiento que el Ecuador se merece y que nosotros como ambateños lo merecemos más. Sí, muchísimas gracias. Espero que ustedes tomen el curso donde vamos a ver muy profundo la parte de biomecánica, conocimientos de cómo hacer entrenamiento específicamente de fuerza, cómo prevenir lesiones dentro del gimnasio y no solamente para entrenadores. Los fisios tenemos que ser expertos dentro del entrenamiento de fuerza, porque tenemos pacientes que necesitan y no lo sabemos cómo lo vamos a realizar. Entonces, les espero. Y pues les mando un gran saludo a todos y que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Chao. Adiós. Suerte. Tengan un lindo fin de semana y recuerden, vivan siempre en equilibrio. Chao.